Y regresamos a su programa de Voz Ciudadana con Luis Soriano. Recuerden que hoy es 19 de octubre, Día Mundial de la Dignidad. Y bueno, tenemos ya a nuestro invitado, a Héctor Orduña, a quien vamos a entrevistar el día de hoy. Nos da... Querido Luis, qué gusto saludarte a todos los amigos de Voz Ciudadana en un día especial, como tú bien lo mencionas, en donde la dignidad es un elemento interesante que se ha venido perdiendo en las generaciones recientes. Y bueno, pues hoy compartir contigo esta posibilidad de saludarte y comentar con toda la gente que te sigue en tus redes sociales y a través de este medio. Bueno, pues es un gusto, mi querido Luis. Gracias, Héctor. Oye, pero mira, ya en varias ocasiones y en otros espacios hemos coincidido en cápsulas y en tus participaciones, pero no hemos tenido la oportunidad como de platicar más contigo y saber, pues, quién es Héctor Orduña, ¿no? Y no sé si nos los permitas que podamos saber más de ti, quién eres. Sí, con gusto, mi querido Luis. Pues bueno, Héctor Orduña es un poblano oriundo de la hermosa Sierra Norte de Puebla, de la zona de Teziutlán, llegado aquí a Puebla desde muy pequeño. Y bueno, pues realicé mis estudios aquí en la ciudad de Puebla capital, en escuelas públicas, afortunadamente y con mucho orgullo. Soy licenciado en Derecho, carrera que ejerzo actualmente. Tengo un despacho que tengo la oportunidad de dirigir. Y bueno, pues me he dedicado, Luis, a la vida pública, a la función social. He estado recorriendo mi estado, lo conozco prácticamente completo desde hace ya varios años que he tenido la oportunidad de poder recorrerlo, conocer a su gente, sus tradiciones, sus costumbres, su problemática, lo que me ha permitido incluso llegar al Congreso del Estado como legislador en la 53 legislatura del Congreso del Estado de Puebla. He sido candidato a diputado federal en 2 ocasiones. He tenido la fortuna también de ser servidor público. Fui director del Servicio Estatal de Empleo. ¿Sí? Fui titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Legislativo aquí en el Estado. He sido asesor de 2 secretarios de Gobernación. Y bueno, Luis, he venido caminando en la parte académica. He tenido la oportunidad de ser también catedrático, tener la oportunidad de tener una voz, como tú lo señalas, una voz ciudadana en diferentes medios de comunicación que hoy me permiten, al igual que tú, cosa que agradezco, poder hablar, comentar circunstancias que hoy escuchas en el entorno social, no solo de Puebla capital, sino de sus municipios, en donde encuentras pobreza, marginación, atraso, producto desafortunadamente de malos gobiernos en muchas ocasiones, y de circunstancias extraordinarias como la pandemia que acabamos de vivir, que sin duda nos dejó marcados a los poblanos, a los mexicanos, y que hoy son temas en donde todos estamos intentando construir mejores circunstancias para Puebla. Y en este tema estamos metidos, mi querido Luis, trabajando todos los días por un mejor estado. Está interesante, o sea, has hecho muchas cosas. A ver, en la academia, ¿qué materias sueles dar? Bueno, mire, di clases en varias universidades. ¿Sí? Tuve la oportunidad de dar clases, obviamente, desde secundaria, luego en preparatoria, y luego ya en las escuelas de Derecho, y Derecho Penal y Derecho Constitucional. Y bueno, me metí en una especialización en materia de criminología y criminalística que me permitió tener reconocimientos entre 4 y 5 universidades en este país. Y bueno, pues estuvimos un buen rato antes de entrar al tema social y político, muy metidos en el tema de la academia, Luis. Ok, y estuviste en el tema de la academia muy cercano a temas de derecho penal, te especializaste en eso. ¿En tu despacho litigas principalmente eso, materia penal o administrativa? ¿Cuál es más o menos la línea que traen ustedes? Litigando en su mayoría hoy en el nuevo sistema de oralidad, sí, pero también afortunadamente la gente que me hace favor de estar conmigo en el despacho, bueno, pues permite dar un servicio a la ciudadanía de diferentes disciplinas en materia de derecho,
materia familiar, civil, mercantil, penal, fiscal. Y bueno, pues todos mis socios, mis compañeros y compañeras, pues tienen una experiencia importante que permite ir buscando ofrecer un servicio de calidad que hoy se necesita, mi querido Luis, porque desafortunadamente la sociedad requiere profesionistas y profesionales en todas las áreas, y el derecho hoy en día es un tema que nos necesitamos dignificar, porque está muy dañada la profesión, la imagen de los abogados, y en ese sentido trabajamos todos los días. Oye, y aprovecho, ya que venga el gol completo, ¿cómo se llama tu despacho y cuál es el domicilio? Se puede saber para que cualquier persona que nos vea, pues que tenga la oportunidad de acercarse si es que tiene alguna necesidad de alguna asesoría o algún seguimiento o representación jurídica, ¿no? Sí, claro, con gusto. Se llama Orduña y Asociados, para que el comercial quede completo. Okay. Orduña y Asociados, estando aquí en la zona de Angelópolis, frente al Complejo Cultural Universitario de Fraccionamiento Villa La Clisco, Jazmines 2B, ahí estamos a las órdenes, mi querido Luis. Estamos muy cerca, ¿no? De donde estamos. Oye, así es. Ahora en el tema de lo del servicio público, ¿en dónde más has estado? O sea, ¿has estado más en el tema de gobernanza? Asesor de secretarios de gobernación, ¿has estado como en esa línea o en qué líneas has estado trabajando en el servicio público? Mira, la parte académica sumada a la actividad política siempre ha sido una mezcla muy interesante, porque los gobernantes requieren de tener gente cercana que les permita ir consultando, valorando las decisiones que tienen un impacto en la ciudadanía. Y eso me permitió que desde hace ya muchos años iniciar en el tema legislativo. Fui asesor en apoyo parlamentario en la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión durante 3 legislaturas consecutivas. No las terminé cada una porque tuve encargos diferentes, pero en las 3 legislaturas que yo te comento tuve la oportunidad de conocer el servicio legislativo, la asesoría de los diputados federales, que me permitió conocer esta parte importante de cómo se generan y cómo se construyen las leyes en este país, que tienen un impacto muy definitivo en la vida diaria, tanto comercial, legal y en todas las índoles de la vida cotidiana de un ciudadano. Después, bueno, vine a Puebla como diputado por la vía plurinominal al Congreso local, y bueno, pues me permitió también trabajar en materia legislativa para los poblanos. Perdón. Y en base a eso, bueno, fuimos construyendo la posibilidad de estar cerca de 2 secretarios de gobernación, de trabajar para algunos gobernadores. Tuve la oportunidad también de estar en el servicio legislativo en el Senado de la República. Y bueno, pues con eso nos ha permitiendo construir una visión que nos permita conocer ampliamente y de manera muy modesta también, mi querido Luis, lo que hacen nuestros políticos, estar dentro de la clase política de manera muy modesta, pero también con mucha visión de lo que los poblanos necesitamos y queremos de nuestros políticos hoy en día. Oye, parte de lo que significa el tema de la dignidad, y lo mencionaba en mi columna, era el tema de la construcción o la reconstrucción del tejido social. Entiendo y sé, y me consta, que tú eres un tejedor de sociedad. Tú vas generando tejido social, vas generando vinculación, construyes hacia proyectos y procesos muy bien establecidos la construcción de estas redes que permiten avanzar hacia adelante, y eso es lo que necesitamos para poder reconstruir el tejido social, que se ha venido rompiendo a razón de temas de seguridad, de inseguridad, de desempleo, de esta desarticulación y deshumanización que nos ha traído el neoliberalismo, el comercio rapaz y la despersonalización de lo que somos como comunidad. ¿Tú cómo ves las cosas en Puebla y qué tendríamos que estar tratando de construir, o cuál es como el perfil hacia donde tenemos que ir? Lo dices bien, Luis. Corrientes políticas, proyectos económicos que la mayoría han sido un fracaso para este país,
nos han llevado a esa pérdida de la dignificación que debe de ser un valor que tenemos que recuperar, y se ha ido perdiendo en prácticamente todos los segmentos de la vida cotidiana de la sociedad. Y bueno, pues hay unos en donde se ha acentuado más la pérdida de la dignificación, como es el caso de la política, ¿no? Y la política, bueno, pues aunque mucha de la gente que te sigue, que nos está haciendo el favor de escucharnos en este momento, sin duda es de lo que menos quiere saber de los políticos y de la política. Pero la verdad es que todo mundo, todos los días ejercemos y hacemos política de diferentes formas, y estamos como son políticos, bueno, pues inmersos en ella. Aquí valdría la pena hacer una reflexión, si me lo permites, Luis, en el sentido de que es un tema en el que tenemos que trabajar todos como sociedad. No podemos esperar que Luis Miguel Barbosa o el presidente municipal de Puebla o algún legislador o algún senador se le ocurra arrancar un programa o escribir un libro en donde diga que hay que dignificarnos, porque eso no es la vía ni la circunstancia para poderlo hacer, ni por un decreto del Ejecutivo del Estado. Es más bien entrar en una reflexión profunda, mi querido Luis, en el sentido de que qué estamos haciendo como sociedad, en donde hemos estado perdiendo muchos valores, entre ellos este que comentamos, y que nos ha llevado a circunstancias tan complejas en la vida diaria, y no solo en temas de hablar de seguridad, sino de confianza, ¿sí?, de relaciones públicas, de poder dignificar que Puebla pues es un estado de gente, de hombres y mujeres trabajadores que hemos sido siempre un baluarte en este país, no solo por los procesos revolucionarios o los históricos que tú me pudieras señalar, que es donde Puebla siempre surge como un estandarte de orgullo para los poblanos, sino más bien poder reflexionar en torno a qué estamos haciendo como sociedad, cómo estamos educando a nuestros hijos, cómo los maestros desde las aulas impulsan la dignificación, desde el jovencito que es señalado, cuestionado o atacado por los compañeros, o con lo que hoy se conoce como bullying, ¿sí?, hasta la propia actitud que tienen a veces los padres de familia en casa, donde no respetan el espacio de sus hijos, no se respetan a sí mismos, y eso se ve reflejado en la calle, Luis, y de la sociedad en la que estamos sumergidos en este momento, en donde pareciera que la dignificación, la dignidad se pierde cada momento y es difícil volverla a reencontrar. Es tema complejo, ¿no? Al final del día es regresar a los orígenes y tratar de buscar la forma de resolver situaciones que han sido desmejoradas durante muchas décadas, y que también la misma ciudadanía exige al político, al servidor público, a que desde el primer día que llegue lo resuelva, y casi lo resuelva en 3 años o en 6 años, lo que se ha venido destrozando. Ni siquiera se descompuso, sino se viene destrozando desde hace muchas décadas, ¿no? Sí, así es. Yo creo que también ahí estamos equivocados como sociedad. Lo decía hace un momento, no podemos dejarle toda esa carga a nuestros políticos, porque desafortunadamente, Luis, y creo que quienes nos escuchan, creo que probablemente estarán de acuerdo conmigo, muchos de nuestros políticos poblanos, muchos llegaron a sus puestos, como el caso de hoy de varios legisladores al Congreso del Estado, por pura casualidad, por pura oleada de un partido político. Y bueno, pues simplemente ayer yo escuchaba, no sé si tú lo llegaste a ver, que la diputada Ruth Zárate de Tecamachalco, que en su informe legislativo destaca que, bueno, ha ayudado a Puebla regalando dulces y juguetes a los niños, y que con eso se va a mejorar la condición de nuestro estado. Entonces eso te hace ver la clase de personajes que tenemos, de ignorantes en las curules, y así de ahí te puedo decir a los presidentes municipales, que muchos de ellos, pues con todo respeto, mi querido Luis, no rebuznan porque no agarran la tonada, y pues eso lleva a pensar y a ver cómo están muchos de los municipios poblanos, en donde, pues, ejemplos hay varios. Ahí está el Tehuacán, a las Cholulas, a la Sierra Norte, a la Azteca, y encontrarán alcaldes en donde, bueno, pues no gobiernan sus secretarios, gobierna todo el mundo menos ellos, pues porque no están preparados
para poder enfrentar una sociedad que hoy es más exigente, una sociedad que ha venido evolucionando, en donde hoy las redes sociales, los medios de comunicación juegan un papel importante. Tenemos hoy alcaldes que estaban en funciones y hoy están en la cárcel porque han manejado mal las finanzas, y así iremos viendo que en este caminar nuestros políticos han ido perdiendo muchos valores y eso se refleja en sus gobiernos, desafortunadamente. Sí, yo coincido contigo. Yo creo que también mucho de lo que está pasando, en particular en el estado de Puebla, que se está cociendo aparte, es precisamente esta falta de experiencia administrativa. Digo, ¿tú cuántos años tienes en el servicio público, Héctor? Más de 30, Luis. Tú tienes más de 30, tu servidor tiene más de 25, 26 años en el servicio público, y como nosotros hay muchos personas, poblanos y poblanas que pues también tienen muchos años en el servicio público, y voltea uno a ver a las personalidades que están hoy en las áreas administrativas, porque no es un tema de políticos llegando a puestos políticos, sino de políticos que están llegando a puestos administrativos. Vemos desde el gobernador del estado que nunca tuvo la oportunidad o nunca se encaminó a estar en una posición de administración pública, sino sus puestos siempre han sido políticos, ¿no? Nunca se la dieron, muy bien. Ajá, bueno. Porque de querer la querido siempre, pero bueno, nunca se la dieron. Bueno, sí, es cierto, o sea, finalmente fue plurinominal, pero siempre en puestos políticos, ¿no? Vemos a la misma secretaria de Gobernación y vamos viendo todos los secretarios que hay en el estado, y vemos también en la administración municipal anterior, que también la misma historia. Vemos desde que era la presidenta municipal, sus servidores públicos, todos llegaron sin tener realmente una experiencia administrativa. Y eso es un tema complicado, porque hoy vemos reflejado que hay muy buenos deseos, o había muy buenos deseos en campaña, y no tenían forma, o no sabían, o no tenían la expertise de traducirlo en acciones administrativas, en políticas públicas, políticas de Estado, y ahí empieza un tema complejo, ¿no? Es una reflexión muy interesante, Luis, porque lo hemos visto, lo vivimos, de hecho, en carne propia los poblanos en Puebla capital en administraciones pasadas, y hoy, pues, de alguna manera también lo seguimos viviendo, a pesar de que el actual presidente pues, ya había tenido la experiencia de haber sido alcalde en una ocasión. Pues vemos que se sigue improvisando, se siguen inventando cosas, y bueno, pareciera que cuando son candidatos, sí, o cuando hemos sido candidatos, porque lo he sido, resulta que pues se tienen todas las soluciones y todas las respuestas para las problemáticas de las comunidades, de los municipios, pero resulta que cuando ya son gobierno, se vuelven nefastos para resolver y atender problemas básicos como el servicio de recolección de basura, el servicio de la seguridad, el servicio de atender la problemática en las escuelas, en el sector salud, arreglar los baches, que bueno, pues Puebla, creo que somos un municipio con una problemática de baches terrible, y así podemos ir hablando de muchos temas en donde cuando andaban tocándote la puerta de tu casa, Luis, y de la gente que nos escucha, pues llegaban con un papelito y tenían ahí muchas respuestas para los problemas del municipio, del pueblo, del barrio, de la comunidad, y resulta que ahora que son gobiernos, pues son torpes, se meten al tema de la corrupción, se preocupan nada más por hacer obras que les dejen recursos extraordinarios, y desatienden a la población. Hoy, por ejemplo, ir a ver a nuestros gobernantes pues es prácticamente imposible, o si alguien me puede decir que llegar a Casa Aguayo y entrar sin mayor problema, no tienes que pasar como 4 o 5 vallas, hay como 20 patrullas de la policía estatal resguardando el edificio al gobernador, que no sé qué le cuidan, pero lo cuidan, y así puedes ir a los alcaldes a ver a un presidente municipal. Yo quisiera que alguien me diga ahorita que va y toque la puerta del Ayuntamiento de Puebla, que diga que quiere hablar con el presidente Lalo Rivera, y que le diga si pasa, ahorita lo atiende. Creo que es materialmente imposible hablar con nuestros gobernantes, con nuestras autoridades, cuando pues se contratan para eso, Luis, se contratan para atendernos,
para respetar nuestros derechos humanos, para estar atentos a trabajar cerca de nosotros, pero eso prácticamente solo ocurre en campaña porque después se les olvida, mi querido Luis. Sí, sí, tienes toda la razón. Finalmente también, por ejemplo, hace unos días o hace unos 2 días, nos platicaban algunos compañeros de San Pedro Cholula que intentaron ir como al informe de la presidenta municipal de San Pedro y que fue un tema bien complicado porque entre que había barricadas, de repente pidió el auxilio la presidenta municipal y entonces había policías de Cuautlancingo, de San Andrés Cholula, de San Pedro Cholula, ahí resguardando el acto público, no permitieron el acceso a nadie. En su informe que le rinda a la ciudadanía, pues no pudo llegar la ciudadanía, el informe fue muy acotado, muy cerrado, pero pues es un fiel reflejo, y vamos a poner los contrastes, ¿te parece, Héctor? A mí me tocó estar el sábado en el informe del presidente municipal de Tecamachalco, en donde entrabas y salías como Juan por tu casa, en donde no había restricción alguna, y de repente el contraste es el informe de la presidenta de San Pedro Cholula, en donde nadie entraba, ¿no? Entonces, ese es como el contraste de quiénes gobiernan, de cómo gobiernan unos y de cómo gobiernan otros, ¿no? Sí, y hay ejemplos muy claros, ahí está San Martín Texmelucan también, y es que tú me digas, realmente, haber entrado aquí al de Lalo Rivera, que bueno, no fui invitado, pero supe que también hubo mucha seguridad para su ingreso, y bueno, pues es una pose que toman los alcaldes, las autoridades para pues alejarse de la ciudadanía, pues porque también saben sus pecados, mi querido Luis. Eso sí. Saben que no han gobernado bien, saben que hay reclamos, saben que hay señalamientos de su mal trabajo, y bueno, pues este ejercicio de los informes de gobierno que estamos comentando, pues es un ejercicio que están obligados a hacer, a transparentar el recurso público que manejan, y es a veces a lo que le tienen miedo, Luis, a transparentarlo, a ver en qué se lo han gastado, cómo se lo han gastado, y qué tanto ha beneficiado a la ciudadanía, porque si bien es cierto, yo escuchaba encuestas de INEGI donde decían que en Puebla había bajado la percepción de la inseguridad, pues yo creo que solo es en el imaginario del INEGI, de quien hizo esa encuesta, y obviamente quien hoy la cacaraquea, que son los gobiernos del estado y municipal, porque realmente yo creo que los ciudadanos no nos sentimos seguros. Salir a la calle hoy representa un verdadero conflicto, porque bueno, te preocupas cuando tus hijos pues se van a la escuela, cuando tu esposa sale a la calle, y no por entrar en un estado de paranoia, Luis, sino más bien porque todo lo que vemos todos los días que pasa en Puebla capital, en los municipios de la periferia y en otros más, pues no es un tema menor, mujeres desaparecidas, gente en bolsas, descuartizados, una serie de circunstancias que, sin ser alarmista ni querer entrarle a la nota roja, Luis, sí tenemos que reconocer que Puebla y muchos de nuestros municipios están metidos en temas de violencia porque los alcaldes no han podido sacar adelante el tema de la seguridad, ¿sí? Y este tema pues va de la mano con el gobierno del estado, que hoy cree, y creo que es un error desde mi perspectiva, que comprando patrullas, con eso resuelve el tema de la seguridad, cuando no tienen una estrategia, cuando no se tiene una capacitación, cuando no se tienen buenos salarios para los policías. Entonces, pues así nos vamos a llenar de patrullas, nos vamos a llenar de gasto corriente en gasolina y en mantenimiento de patrullas, pero no estamos atacando el problema de fondo, y eso pues creo que es una torpeza del gobierno del estado y de los ayuntamientos, creer que con patrullas resolvemos este problema. Y bueno, pues hoy, al término de este ejercicio de los informes de los alcaldes, pues vemos que es más simulación que realidad, más mentiras para la ciudadanía, y bueno, pues es su primer año, Luis, tendremos que quitarnos los otros 2 más, esperar al 24, esperar que mucha gente le apueste a los candidatos independientes, que haya buenas propuestas de ciudadanos que quieran participar, políticos o no políticos, y en base a eso poder tener una mejor opción de buenos gobiernos. Tú señalabas el caso de Nacho Mier en Tecamachalco, coincido contigo, a pesar de que es un alcalde que ha sido golpeado por diferentes circunstancias, inclusive por el propio gobierno del estado. Bueno, pues yo creo que ha ido trabajando
y algunos otros casos contados en el Estado de manera abierta, de manera transparente, y bueno, pues el tiempo irá dando la razón en su justa medianía a los alcaldes que estén trabajando bien, y los que no, pues algunos los veremos en San Miguel, a otros los veremos a lo mejor huyendo, y serán parte del equipo que hoy gobernó con Luis Miguel Barbosa, desafortunadamente. Oye, Héctor, te quiero hacer una última pregunta. Es una pregunta un poquito complicada de emitir una opinión, y voy a emitir la mía antes para que tú nos digas si más o menos coincides o evidentemente es totalmente diferente. Hace unos días vino la gente de Claudia Sheinbaum, toda la bufanada y toda la cargada del gobierno del estado con las llamadas corcholatas estatales del gobernador Luis Miguel Barbosa, se sumaron a las actividades de esta candidata y se manifiesta o se maneja que Luis Miguel Barbosa se está decantando con Claudia Sheinbaum. Esto le resta a Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, independientemente de si es bueno, malo, regular, lo que está sucediendo, además todo el mundo está con el derecho de elegir a quién apoyar y a quién no. Yo creo que en Puebla, para los que son gente de Morena, para los que han trabajado desde el inicio del movimiento, pero también para todos los que han sido agraviados de este gobierno del estado, pues a Sheinbaum le resta, ¿no? Porque de repente todos aquellos que no coinciden con Luis Miguel Barbosa, pues van a decir, oye, yo creí en Claudia, pero ahorita que ya parece ser que la gente de Barbosa la va a apoyar, pues como que mejor me replego, ¿no? Y me echo para atrás. ¿Realmente Claudia Sheinbaum ganó o gana con que la gente de Luis Miguel Barbosa haga público el apoyo hacia ella? Yo creo que no en lo personal, ¿eh? Es una pregunta interesante y que tiene pues muchas aristas para poder responder, Luis. De entrada yo te diría que le resta imagen a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, una mujer preparada, inteligente, brillante, cosa que no se da en el gabinete de las corcholatas que hoy se están apuntando con justo derecho, digo, yo no podría limitar su participación. Lo cierto es que como funcionarios de este gobierno del estado han dejado mucho que desear, y hay que ver cómo están las dependencias de Puebla, simplemente para darnos un pequeño ejemplo de cómo han atendido a la ciudadanía, cómo nos han atendido a los poblanos, y sin duda pues eso es algo que los poblanos tenemos muy muy presente. El tema de los agravios, pues sin duda son temas que no se olvidan, Luis, y los agravios que ha cometido Miguel Barbosa con los poblanos, pues serán agravios que tendrán que cobrarse en algún momento, ya sea antes de que salga de su administración o al salir. Sin duda creo que él ha tratado de hacer su mejor esfuerzo como gobernante, también lo reconozco, sí, pero también reconozco que se ha equivocado en mucho, y ese discurso de la reconciliación para Puebla, pues fue solamente eso, reconciliación. Hoy confiemos que en lo que ya resta de su administración, pues Miguel Barbosa le exija a sus funcionarios que se pongan las pilas, que no lo dejen solo, que ayuden a que Puebla pueda reorientar en estos casi 2 años de administración en su gobierno. Creo que Miguel Barbosa es un hombre, Miguel Barbosa es un hombre bien intencionado, pero no tiene equipo. Y estas corcholatas hoy con estos intentos de darse a conocer, y no por trabajo precisamente, sino por andar de grillos, pues bueno, pues obviamente los poblanos lo rechazamos, sí, y obviamente pues creo que lejos de sumarle y abonarle a la jefa de gobierno que aspira a ser candidata a la presidencia de la República, pues le resta, porque pues son así como que lastres que se le quieren ir subiendo para la foto, y bueno, pues a la larga creo que Sheinbaum tendrá que buscarse otros aliados, porque los de las corcholatas poblanas simplemente no le van a funcionar. Sí, que además finalmente los eventos que llenaron fueron eventos cuestionables por quienes llegaron y quienes son, ¿no? Al final, el único de ellos, de las llamadas corcholatas poblanas, que tiene o tenía experiencia administrativa es el actual secretario de Salud, pero en ese sector, en la Secretaría de Salud,
no tiene más conocimiento administrativo en otras áreas como muchos otros servidores públicos han tenido en el servicio público, en el poder legislativo, con liderazgos, con roce nacional, con roce internacional, liderando inclusive alguna cámara federal, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como que quedan muy reducidos su capacidad, no capacidad, sino más bien su experiencia para pensar en esto, más aparte, lo que dice, los agravios a muchos de nosotros, me incluyo yo, ser un agraviado más de esta administración barbosista, y como yo, muchos otros más, ¿no? Que además somos o impulsamos inclusive a Morena a llegar al poder, y pues de repente se les olvida a algunos de ellos, y que quienes están hoy en el poder, muchos de ellos estaban en contra de que llegara Morena al poder. Entonces, todo este tipo de cosas son complejas, porque finalmente Claudia Sheinbaum, dentro de las corcholatas presidenciales, Claudia es como el perfil que se acerca más al obradorismo, ¿no? A que toda la gente de Andrés Manuel ve a Claudia Sheinbaum como la sucesora natural, y de repente ver en Puebla que la gente de Luis Miguel Barbosa, que no son gente de Morena de hace más de 4 o 5 años, sino que se incorporaron apenas, que son consejeros, etcétera, se les ve como ajenos a Morena. Eso no le suma a Claudia, porque Claudia está buscando en las bases, está buscando en los aliados tradicionales de Andrés Manuel y de Morena, y la gente de Barbosa es un grupo que tradicionalmente es contrario, o que va en una línea diferente a la de Andrés Manuel López Obrador, creo yo. Pues mira, a fin de cuentas hay que partir de un análisis, ¿no? Que cuando uno aspira, cuando uno trae un proyecto político, como en este caso de Sheinbaum, pues sin duda el recorrer el país, recorrer los estados, en el caso de Puebla, bueno, pues obviamente el gobernador tenía que hacer algún movimiento para poder presentar sus canicas, sus corcholatas, decirles, aquí está el músculo que represento yo como gobernador del estado, que sin duda hay que reconocer que tiene sus activos. El gobernador de Puebla tiene mucha gente que le sigue todavía, y bueno, pues eso es lo que le quiere ofertar a Sheinbaum en este viaje por Puebla, y creo que tiene todo el derecho de poder hacer ante el nerviosismo que se genera el recorrido del senador Armenta por el estado, ante el recorrido del diputado federal y coordinador de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, que Nacho va a venir también recorriendo todo el estado con muy buena aceptación por lo que he visto. Y bueno, pues esa parte pues obligó al gobierno del estado, a los grupos cercanos al gobernador, decir que pues, tenía que hacer algo para que también pues, se notara que ellos es el grupo político en el gobierno, porque a fin de cuentas, pues así como están en sus dependencias, no se nota qué hacen, pues imagínate ya sacándolos de su lujosa oficina, pues menos sabes lo que realmente están haciendo. Yo creo que este evento que le organizaron pues fue precisamente para hacerse presentes en un acto en donde buscan el reflector de Claudia Sheinbaum, que es un reflector fuerte e importante a nivel nacional, pues les ilumine el rostro a alguno o algunas de las personas de las corcholatas que hoy son, no me gusta la expresión de corcholatas, pero pues así las nombran, y bueno, así las autonombraron ellos, ¿no? Así se autonombraron. Entonces yo respeto a cada uno de ellos, respeto al gobernador del estado. Yo señalo que no tengo ninguna circunstancia de encono con él. Lo conozco desde hace muchos años, he tenido la oportunidad de platicar con él, sé que es un hombre inteligente. Hoy no coincidimos en sus temas de gobierno, pero le reconozco éxitos, como le reconozco muchos errores también, y bueno, pues obviamente desearle que le vaya bien a Miguel Barbosa es desearle que le vaya bien a los poblanos. Entonces creo que en esta tesitura, independientemente de nuestras diferencias pues que pudieran existir en la forma y en los temas de gobierno, pues sí tenemos que reconocer que tenemos que pensar que a Puebla le tiene que ir bien, independientemente de los gobiernos que tengamos.
Pues sí, sí tienes toda la razón. Digo, yo me quedo a lo mejor con tres cosas. Una, la de me preocupa mucho qué va a pasar en las dependencias donde están trabajando estas aspirantes del gobernador, porque están distrayéndose en actos que son ajenos a su quehacer como servidores públicas. Ese sería uno que me preocupa mucho. Dos, pues el gobernador tiene, yo creo, y lo siento así, tiene la mejor voluntad de querer hacer cosas y de cumplir con sus obligaciones. El problema es que no tiene un equipo que le responda a las exigencias que él tiene. Pues ahí está el ejemplo claro de que pidió un informe, lo he dicho en las mañaneras, pidió un informe y hasta la fecha siguen sin dárselo, y ya dijo que inclusive a ver si no termina despidiendo a alguien porque no le informan. Ese es un tema delicado, como el gobernador pide a sus secretarios algo y no se les da la información, pues no está actualizado, o sea, no tiene un equipo que realmente lo cobija, o más bien un equipo con experiencia que le cobije todas las acciones que él quiere emprender. Eso también es delicado. Y tres, yo creo que Claudia Sheinbaum pierde con Barbosa, pero Barbosa gana todo con Claudia Sheinbaum. O sea, yo creo que es una combinación un poquito impareja esta situación. Y bueno, mira, ya se nos fue nuestra entrevista en este tema, mi Héctor. No sé qué tema traías. Si quieres platicamos brevemente del tema que traías. Pues mira, no, yo creo que ha estado muy rica la práctica. Siempre tener una voz ciudadana contigo es muy agradable, mi querido Luis. Los temas que tocamos que fueron importantes. Yo comprometería tu reflexión en este momento, decir que te preocupa el tema de lo que va a pasar en las dependencias por la distracción de los funcionarios y funcionarias que hoy están en su justo derecho de aspirar a abanderar las causas poblanas al gobierno del Estado. Pues te diría, desde mi perspectiva, y muy modesta, si me lo permites, que no va a pasar nada, porque realmente no están haciendo nada. En el tiempo que llevan al frente de sus dependencias, los poblanos no vemos que hagan realmente nada trascendente. Lo apuntan bien. Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, está solo. Tenemos una secretaria de Gobernación que solo se dedica a dar reportes de operativos en el transporte público, y todos los días hay robos y asaltos en los transportes públicos, y no vemos la mano de una secretaria de Gobernación que recorra, que esté atenta a ver el tema de los presidentes municipales, de la gobernabilidad interna de nuestro estado, y ahí podemos irnos viendo a todos los ejemplos, salvo si tú me lo permites, el caso del secretario de Salud, que sí debo de reconocer que pues ha estado atento con el gobernador del estado en temas, por ejemplo, como para las quimioterapias de los niños, que Puebla es de los estados que ha estado muy al pendiente de que haya este abasto, y eso yo lo celebro por parte del gobierno de Puebla. Sí, pero de ahí afuera, pues quien tú me digas, Luis, yo creo que pues no va a pasar nada, porque salvo lo que están haciendo ya, que es la distracción de recursos humanos, de recursos materiales, económicos, y para que su gente salga a hacerles promoción al interior del estado, con muy poco resultado. Pero bueno, pues creo que los poblanos seguiremos viendo esa pasarela de corcholatas inútiles que pues ahí están, que cobran bien, pero que no nos benefician a los poblanos. Sí, tristemente, amigo, pero bueno, al final tenemos que seguir trabajando en la ruta de cambiar esto de manera evidente, y tendrá que llegar otro equipo totalmente diferente al que actualmente está gobernando, como una medida de sanación para los poblanos, como se ha dado cada 6 años, ¿no? Pues sí, aunque estos años que se pierden, Luis, son muy difíciles de recuperar, porque la pobreza avanza, la desigualdad avanza, Puebla no ha crecido, y bueno, pues los índices no nos ayudan mucho, y en 6 años, si bien es cierto que Miguel Barbosa no pudo hacer gran cosa por el corto tiempo que ha estado en el gobierno del estado, pues 6 años tampoco alcanzan para mucho, y si no tienes un equipo que te vaya ayudando a generar políticas públicas en beneficio de la gente, pues el gobernador solo, cualquier gobernador, no solo Miguel Barbosa, no podría hacer mucho si no tiene un equipo fuerte que lo respalde y que se vaya a ensuciar las zapatillas y los zapatos a los
municipios atender a la ciudadanía. Claro, así es, mi Héctor. Pues muchas gracias, Héctor, te agradezco mucho esta larga y sustanciosa plática que tuvimos tú y yo. El agradecido soy yo, Luis, muy gentil de tu parte, un saludo a todos los de Voz Ciudadana y te mando un abrazo y agradecerte este espacio. Gracias, Héctor, aquí estamos al orden. Gracias, buen día. Y vamos a una pausa y regresamos ya para despedirnos con todas y todos ustedes.